Bueno, buenas tardes. Mi grupo está conformado por Angie Fuentes, Weimar Guerra, Dailet Pacheco, Lorena Ramos y mi persona Carla Prada. En el día de hoy les vamos a hablar acerca de lo que es el VIH-Sida. ¿Qué es el VIH? El VIH o virus de la inmunodeficiencia humana es un retrovirus que ataca al sistema inmunitario de la persona infectada. El sistema inmunitario es la defensa natural de nuestro cuerpo frente a los microorganismos infecciosos como las bacterias, los virus y hongos capaces de invadir nuestro organismo. En concreto, el VIH ataca y destruye los linfocitos CD4, que son el tipo de células que forman la parte del sistema inmune y que se encargan de la fabricación de anticuerpos para combatir las infecciones causadas por agentes externos. El VIH es un virus ARN que pertenece a la familia Retroviridae, concretamente a las subfamilias Lentivirus. Como todo retrovirus, se caracteriza por poseer las enzimas transcriptasa. Esta es inversa, capaz de sintetizar ADN a partir del ARN viral. Posee una estructura esférica de aproximadamente 110 nanómetros de diámetro, dentro de lo cual se pueden diferenciar tres capas: externa o envoltura, formada por una membrana lipídica donde se insertan glucoproteínas. A su vez, también encontramos lo que son las proteínas derivadas de la célula. Bueno, como podemos ver, tenemos al virus en esta diapositiva. Encontramos que aquí está su envoltura, el ARN, la enzima del virus, las glucoproteínas y las cápsidas del virus. En el ARN, ¿qué podemos encontrar? Encontramos el material genético del virus. En la cápsides encontramos un núcleo en forma de bala que contiene ARN del virus. En la envoltura es la superficie alterna del virus. En las enzimas del VIH podemos encontrar lo que son las proteínas que realizan varias funciones en el ciclo de la vida del virus. A su vez, en la proteína, las espículas de proteínas incorporadas en la envoltura del virus. ¿Qué le pasa a tu organismo cuando te infectas de VIH? Primero hay que explicar que los virus no son capaces de reproducirse por sí mismos. Ellos necesitan utilizar a otros seres vivos para poder multiplicarse y sobrevivir. Cuando te infectas, lo que hace el VIH es que se dirige a unas células diana, que son los CD4. Cuando encuentran un CD4, el virus se fija a la membrana de la célula y fusiona su capside con la membrana celular. De modo que ahora este puede introducir su material genético para que su célula se ocupe de reproducirlo, es decir, multiplicarlo. Una vez ha comenzado la replicación, sale a la sangre y se propaga por todo el cuerpo, infectando a otras células que también usarán para que multipliquen su material genético. Cuando esta multiplicación se produce, hay unas copias del virus que están circulando por la sangre, que es el número de copias del virus, que es lo que se conoce como la carga viral, y este reduce la cantidad de las células CD4 del organismo, lo que acaba produciendo una deficiencia inmunitaria. En este momento ya el organismo pierde esa capacidad defensiva, lo que provoca que la persona que lo sufre tenga más probabilidades de contraer otras infecciones o de desarrollar enfermedades relacionadas con el VIH, que son conocidas como las enfermedades oportunistas. Estas están provocadas por agentes que ante los sistemas inmunes que funcionan con normalidad no causan ninguna enfermedad. Solamente cuando el sistema inmunitario está muy debilitado, aprovecha la oportunidad para desarrollar infecciones. También se habla de la inmunodeficiencia cuando el sistema inmunitario ya no puede cumplir su función de combatir las infecciones u otras enfermedades. Manifiesta la infección. Una vez que el VIH entra al organismo, este produce una serie de fases. En la fase 1 o en la etapa 1 encontramos la infección agudo precoz. Dentro de las 2 a 4 semanas al principio de la infección por el VIH, en algunos casos las personas no pueden sentirse enfermas o se sienten como si tuvieran una gripe normal, y esto puede durar algunas semanas. Esta es la respuesta natural del cuerpo a la infección, pues cuando una persona tiene una infección aguda por el VIH, este tiene una gran cantidad de virus en la sangre y se puede transmitir la infección con mucha facilidad, pero hay algunas personas que con la infección aguda a menudo no saben que están infectadas porque podrían no sentirse mal de inmediato. En la etapa 2 o fase 2 encontramos la fase intermedia o crónica. En esta fase ya el VIH sigue activo, pero no se reproduce a niveles tan altos. Al contrario, son muy bajos y las personas no podrían tener ningún síntoma y ni sentirse enfermas. En las personas que no están tomando ningún medicamento para tratar el VIH, esta fase podría durar varios años. Sin embargo, otras personas pueden pasar más rápido por esta etapa, y las personas que toman medicamentos para tratar el VIH, que es el tratamiento,
antirretroviral de gran actividad de la manera correcta todos los días pueden estar en esta etapa por varias décadas y no desarrollar el SIDA. Es importante recordar que todavía se puede transmitir el VIH durante esta fase, aunque quienes usan y mantienen una carga viral inhibida, es decir, que mantienen un nivel de virus muy bajo en la sangre, tienen mucha menos probabilidad de transmitir el virus que aquellas que no tienen una carga viral controlada. En la etapa 3 o fase 3, que es la fase avanzada de SIDA, en esta fase encontramos que como consecuencia del grave deterioro del sistema inmunológico, la carga viral es elevada, los CD4 están por debajo de 200 copias y surgen las enfermedades oportunistas o neoplasias. En esta fase el VIH está venciendo la batalla y si la persona no es tratada, desarrollará enfermedades que le pueden provocar la muerte. Diferencias entre VIH y SIDA. El VIH o virus de inmunodeficiencia humana es el virus que se encuentra dentro del organismo y se está replicando. Ese virus no necesariamente tiene que causar una enfermedad, simplemente puede estar replicándose allí hasta que alcance el tope máximo, que sería el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que ese SIDA sí produce manifestaciones clínicas que aparecen cuando el sistema inmunológico ya no puede defender al cuerpo del virus. Y esas enfermedades atacan de manera muy grotesca al cuerpo, debilitándolo aún más y posteriormente provocando la muerte. No existe una cura definitiva contra el VIH, por lo que se ha convertido en una enfermedad crónica. Pero con la atención adecuada y el tratamiento adecuado, el VIH puede controlarse para que el paciente pueda tener una vida larga y digna. Los medicamentos contra este virus impiden que se replique, lo que reduce su carga viral. Y al tener menos concentraciones del virus en el organismo, el sistema inmunológico tiene mucha más probabilidad de recuperarse y, aunque ese virus no se elimina del todo del cuerpo, este sistema inmune está lo suficientemente fuerte como para combatir las infecciones y los ciertos tipos de cáncer relacionados con el VIH. El tratamiento además reduce el riesgo de la transmisión. Por el contrario, las personas que no reciben ningún tratamiento permitirán que este virus se extienda al pico más alto, que es el SIDA, que es irreversible y que ya es la etapa terminal de la enfermedad. Mecanismo de transmisión del VIH. Existen 3 mecanismos de transmisión conocidos para este virus, los cuales son transmisión sexual, transmisión parenteral y transmisión transversal. La transmisión sexual se da cuando 2 individuos mantienen relaciones sexuales sin ningún tipo de protección y el virus pasa a ambos sexos. Puede ser una transmisión sexual por relación homosexual o por relación heterosexual. También está la transmisión parenteral, que se da cuando algún objeto entra en contacto con la sangre y este objeto puede estar contaminado con el virus. Dichos son los casos de drogadicción por vía parenteral, donde los drogadictos se inyectan la sustancia o la droga en vía intravenosa. Puede ser heroína o cocaína o cualquier tipo de droga inyectable. También se da en casos de transfusiones de sangre y en casos de trasplante de órganos y tejidos. Y por último, la transmisión transversal, que es la transmisión de la madre hacia el neonato, que puede ser durante la gestación, durante el parto o durante la lactancia. Entre las células que están susceptibles de ser infectadas por este virus se encuentran los linfocitos T, CD4, T, CD8, monocitos, macrófagos, microglia y células de Langerhans. Y el principal receptor celular. Bien, vamos a mencionar los estadios de la infección por VIH. Tenemos que son 3 fases. La primera, la infección primaria, la segunda, la fase de latencia clínica y la tercera, pues la fase del SIDA. Entonces mencionemos un poco la historia natural de la enfermedad. Resulta que inicialmente tenemos a los linfocitos CD4 en sus niveles normales y los niveles del virus están casi en niveles indetectables. Pero con el paso del tiempo, el virus se aprovecha de los CD4 y pues estos comienzan a disminuir un poco, al mismo tiempo que la carga viral comienza a aumentar, hasta tal punto de llegar a su pico máximo. Es decir, la viremia está en su máxima expresión. Entonces aparecen los linfocitos TCD8 dando una respuesta para que esta carga viral comience a disminuir y los linfocitos CD4 comiencen a recuperarse un poco.
Entonces hace la aparición el antígeno P24, se eleva un poco y de hecho este antígeno P24 aparece a partir de la segunda semana aproximadamente, lo cual nos va a ayudar con el diagnóstico temprano del VIH. A todo esto se conoce como primera fase o infección primaria. Entonces, veamos qué sucede en la fase de latencia clínica. Resulta que aquí el paciente es asintomático. La viremia se mantiene estable y esto quiere decir que el virus no se replica, pero él sigue ahí. Los anticuerpos anti-VIH empiezan a aparecer y es aquí donde incluso podemos hacer exámenes de tercera y cuarta generación. Pero aquí ocurre algo y es que los linfocitos CD4 comienzan a disminuir de manera gradual. Esto ocurre en un aproximado de 8 a 10 años desde el primer momento de la infección. Entonces, la tercera fase, que ya es la fase del SIDA, es decir, la fase sintomática, aquí los linfocitos CD4 van a continuar disminuyendo lo suficiente como para que aparezcan infecciones oportunistas por patógenos intracelulares. En cuanto al nivel de CD4, se puede estimar qué infecciones comienzan a aparecer de manera más temprana y qué infecciones pueden aparecer de manera más tardía. Los anticuerpos anti-VIH se mantienen estables, pero la carga viral comienza a aumentar de manera gradual. Entonces, esto es lo que conocemos como el SIDA. Es decir, que este sería el desenlace que tendría un paciente si no tuviera tratamiento. En cambio, si tuviera tratamiento, pues la idea es disminuir esta carga viral y mantener los niveles de los linfocitos en niveles normales. Viene siendo el objetivo terapéutico. Entonces, como tal, ¿cuáles serían los objetivos del tratamiento? Primeramente, disminuir la carga viral, reconstituir y preservar la función inmune, esto para que el paciente se proteja de infecciones oportunistas, mejorar también la calidad y la esperanza de vida de este paciente, lo cual es muy importante porque un paciente sin tratamiento tiene un pronóstico muy oscuro, o sea que puede vivir pocos años. En cambio, que un paciente con tratamiento su pronóstico de vida es de 20 años o más. Otro objetivo es reducir la transmisión. Pues la idea es mantener a la persona con niveles indetectables del virus, pues para que los medios de contagio sean menos eficaces hacia otras personas. Bueno, resulta que los fármacos antirretrovirales están clasificados en 4 grupos. Tenemos a los inhibidores de la fusión, a los inhibidores de la transcriptasa inversa, que son de tipo nucleócidos y de tipo no nucleócidos. Tenemos a los inhibidores de la integrasa y tenemos a los inhibidores de la proteasa. Pero para saber dónde actúa cada uno, vamos a ver primero el ciclo vital del virus. Bien, recordemos que el virus tiene a la GP41 y a la GP120. Resulta que esta GP120 se une con la CD4 y la GP41 se une con la CCR5 o la CXCR4. Esto le permite hacer la fusión, es decir, que se libera la nucleocápside adentro, se pierde la recubierta, se libera el genoma y el genoma va a hacer una transcripción inversa, es decir, una copia del ADN, gracias a la transcriptasa inversa. Esta copia del ADN va a ingresar al núcleo y va a integrarse a la molécula del genoma hospedero gracias a la integrasa. Luego de esto se hará una copia de ARN, va a salir a los ribosomas y va a sintetizar las proteínas del virus. Luego se va a ensamblar gracias a la proteasa para finalmente hacer la gemación y salir de la célula. Este como tal es el ciclo. Ahora vamos a ver cómo actúa y dónde actúa cada fármaco. Bien. Tenemos a los inhibidores de la fusión. Dentro de los inhibidores de la fusión tenemos a la enfuvirtida. Esta enfuvirtida es un inhibidor de la GP41. Con esto va a bloquear su unión a la CCR5 y a la CXCR4. Dentro de estos inhibidores de la fusión también tenemos al maraviro. Este maraviro también puede inhibir la CCR5 y pues al bloquearse esta acción se va a evitar la unión con la GP41 del virus. Luego tenemos a los inhibidores de la transcriptasa inversa, pues como ya les había mencionado, pueden ser de tipo nucleócidos y de tipo no nucleócidos. Entonces, si se bloquea esta enzima, el virus no puede hacer una copia de su genoma en ADN y pues esta copia nunca va a entrar a la célula y por lo tanto no se va a replicar.
Ahora, a los inhibidores de la integrasa. Si se bloquea la integrasa, se evita que la copia del ADN que hizo el virus pueda ingresar al genoma y pueda ser replicada. Finalmente están los inhibidores de la proteasa. Con esto, pues la copia del ADN sí se generó, sí ingresó al genoma, sí se crearon las proteínas, pero lo único que pasó fue que no se armaron. Entonces, como se está bloqueando esta unión a los capsómeros, el virus tampoco va a poder reproducirse. Entonces, esto es básicamente el mecanismo de acción de cada uno de los grupos farmacológicos de los fármacos antirretrovirales. Entonces, hablemos como tal de fármacos, mencionemos a fármacos como tal. Dentro del grupo de los inhibidores de la transcriptasa inversa de tipo nucleósido encontramos al tenofovir. Este tenofovir es bien tolerado, es un fármaco que viene para dosis diarias de adultos de 300 miligramos cada 24 horas. También tenemos el abacacir. Este abacacir es bien tolerado. El problema del abacacir es que se encontró que en el 4% de los pacientes que están sometidos a este tratamiento tienden a presentar reacciones graves de hipersensibilidad. La sidobudina fue el primer antirretroviral que se generó. Esta sidobudina es tóxica a nivel del corazón y a nivel de médula ósea. Sin embargo, es utilizada para prevenir la transmisión de madre a hijo durante el parto. Es utilizada, pero es muy poco utilizada. La lamivudina es bien tolerada, de hecho, es usada también para el tratamiento de la hepatitis B crónica con una dosis diaria de adultos de 150 miligramos cada 12 horas o 300 miligramos cada 24 horas. La entricitabina es de los más recientes, de hecho, y se utiliza para la prevención post-contacto sexual, con una dosis diaria de adultos de 200 miligramos cada 24 horas. Este grupo farmacológico, como tal, los efectos adversos más comunes tienden a ser la acidosis láctica, porque generan toxicidad mitocondrial. Bueno, en los inhibidores de la transcriptasa inversa de tipo no nucleósidos tenemos al enfavirenz. Este enfavirenz es el más utilizado de este grupo, pero lo malo es que genera efectos psiquiátricos. Viene con una dosis diaria para adultos de 600 miligramos cada 24 horas, con recomendaciones de que se debe tomar antes de dormir. Se puede administrar con alimentos, pero no se puede administrar con alimentos grasos. También tenemos a la entravirina. Esta entravirina viene con una dosis diaria de 200 miligramos cada 12 horas, pero únicamente se usa como tratamiento de rescate o de tercera línea. Lo que tienen este grupo de fármacos es que están prohibidos durante el embarazo porque pueden producir exantema. Ahora, en el grupo de los inhibidores de la proteasa resulta que con este grupo ocurre algo especial, y es que requieren de un potenciador, y aquí el potenciador es el ritonavir. Este ritonavir quiere decir que el resto de los fármacos de este grupo se van a usar combinados con el ritonavir. Lo malo de estos fármacos es que generan demasiados efectos secundarios, los cuales son molestos para el paciente. Por acá tenemos a los inhibidores de la integrasa. Estos son muy bien tolerados, no generan efectos adversos, incluso pueden disminuir la carga viral mucho más rápido que los otros que ya he mencionado. Acá tenemos el raltegravir. Este raltegravir es el que se está usando más que la sidobudina, pues para prevenir la transmisión de madre a hijo durante el parto. Viene con una dosis diaria para adultos de 400 miligramos cada 12 horas. Lo único es que no se debe administrar con rifampicina. También tenemos al dolutegravir con una dosis diaria de adultos de 50 miligramos cada 24 horas. Pero solo lo usamos si hubo fracaso anterior al tratamiento con el raltegravir. La diferencia de este con el otro es que este sí lo podemos usar con la rifampicina. El siguiente grupo son los inhibidores de la fusión. Por lo general no se utilizan convencionalmente, pero son muy buenas alternativas para reemplazar algunas si se llega a dar el caso. Acá tenemos el Maraviroc y la Enfuvirtide. Este Maraviroc con una dosis diaria de adultos de 150 miligramos cada 12 horas. Si se usa con el ritonavir, recuerden que les dije que es el potenciador, se usa pues con esa dosis de 150 miligramos.
Si no, pues se debe indicar 300 miligramos cada 12 horas. Bueno, continuando con lo que decían mis compañeros, el Ministerio de Salud y Protección Social y el Fondo de una Población de las Naciones Unidas, llamado UNFPA, mediante el convenio número 36 del 2012, estos encargaron a la Asociación Colombiana de Infectología el desarrollo de una guía para el diagnóstico, valoración, manejo y seguimiento farmacológico de los colombianos infectados por VIH y SIDA. Todo esto con el fin de ampliar algunos aspectos de la terapéutica, seguimiento y recomendaciones claves en el proceso. Según el Boletín Epidemiológico del VIH y SIDA en el 2013, en Colombia desde 1985 hasta el año 2013 se notificaron 92.379 casos. Durante 1992 la tendencia estuvo en ascenso, pero en 1994 y 2000 se mantuvo constante, con 2.665 casos al año. Desde el periodo del 2001 hasta el 2007 se muestran picos y descensos, sin embargo, en el 2018 a 5.695 casos progresivamente a 82.008 casos. En el 2012, la incidencia de infección por VIH alcanzó los 2.3 millones, mientras que la mortalidad por SIDA fue de 1.6 millones. Todo esto fue en disminución, debido al tratamiento con fármacos antirretrovirales en los pacientes, aunque en todos los países el declive no fue el mismo. En Colombia, la medición de cobertura de tratamiento antirretroviral para el 2013 fue del 99.9%, siendo en el régimen subsidiado el 99.94% y en el contributivo el 99.98%, con una mayor cobertura en hombres que en mujeres. Esta guía de atención integral se planteó según el Acuerdo 245 del 2003, estableciendo las políticas de atención integral de patologías de altos costos para regímenes contributivos y subsidiados del sistema de salud, donde se abordan medidas costo-efectivas, equitativas y sostenibles de atención integral para estos pacientes, incluyendo una línea general con evidencia evaluada y recomendaciones por expertos clínicos y metodológicos con altos estándares de captura de la información, que pretende proveer las herramientas en la construcción de una ruta que favorezca el diagnóstico temprano de la infección por VIH y SIDA, la valoración inicial, el seguimiento y abordaje clínico, defendiendo el tiempo oportuno de tratamiento y la mejor opción terapéutica para los pacientes que presentan intolerancia, toxicidad o en un primer fracaso terapéutico, entre otros. Augustus Gloop, the great big reading incomplete. Augustus Gloop, so big and